Queridos hermanos, estoy contento de poder encontrarlos al día siguiente de mi llegada a este país, al cual, siguiendo los pasos de mis predecesores, también he venido a visitar. No podía dejar de venir. ¿Podría el sucesor de Pedro, llamado del lejano sur latinoamericano, privarse de poder posar la propia mirada sobre la Virgen Morenita? Les agradezco que me reciban en esta catedral, casita prolongada, pero siempre sagrada, que pidió la Virgen de Guadalupe, y por las amables palabras de acogida que me han dirigido. Porque sé que aquí se halla el corazón secreto de cada mexicano, entro con pasos suaves, como corresponde entrar en la casa y en el alma de este pueblo, y estoy profundamente agradecido por abrirme la puerta. Sé que mirando los ojos de la Virgen, alcanzo la mirada de vuestra gente, que en ella ha aprendido a manifestarse. Sé que ninguna otra voz puede hablar así tan profundamente del corazón mexicano como me puede hablar la Virgen. Ella custodia sus más altos deseos, sus más recónditas esperanzas. Ella recoge sus alegrías y sus lágrimas. Ella comprende sus numerosos idiomas y las responde con ternura de madre porque son sus propios hijos. Estoy contento de estar con ustedes aquí, en las cercanías del Cerro de Tepeyac, como en los albores de la evangelización de este continente. Y por favor, les pido que me consientan que todo cuanto les diga pueda hacerlo partiendo desde la guadalupana. Cuánto quisiera que fuese ella misma quien les lleve hasta lo profundo de sus almas de pastores y por medio de ustedes a cada una de sus iglesias particulares presentes en este vasto México, todo lo que fluye intensamente del corazón del Papa. Como hizo San Juan Diego y lo hicieron las sucesivas generaciones de los hijos de la guadalupana, también el Papa cultivaba desde hace tiempo el deseo de mirarla. Más aún, quería yo mismo ser alcanzado por su mirada materna. He reflexionado mucho sobre el misterio de esta mirada. Y les ruego, acojan cuanto brota de mi corazón de pastor en este momento. Una mirada de ternura. Ante todo, la Virgen Morenita nos enseña que la única fuerza capaz de conquistar el corazón de los hombres es la ternura de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Un inquieto y notable literato de esta tierra dijo que en Guadalupe ya no se pide la abundancia de las cosechas o la fertilidad de la tierra, sino que se busca un regazo en el cual los hombres, siempre huérfanos y desheredados, están en la búsqueda de un resguardo, de un hogar. Transcurridos siglos del evento fundante de este país y de la evangelización del continente, ¿acaso se ha diluido, se ha olvidado
la necesidad de regazo que anhela el corazón del pueblo que se les ha confiado a ustedes? No. Conozco la larga y dolorosa historia que han atravesado, no sin derramar tanta sangre, no sin impetuosas y desgarradoras convulsiones, no sin violencia e incomprensiones. Con razón, mi venerado y santo predecesor dijo que en México estaba como en su casa y ha querido recordar como ríos a veces ocultos y siempre caudalosos, tres realidades que unas veces se encuentran y otras revelan sus diferencias complementarias sin jamás confundirse del todo. La antigua y rica sensibilidad de los pueblos indígenas que amaron Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga, a quienes muchos de estos pueblos siguen llamando padres, el cristianismo arraigado en el alma de los mexicanos y la moderna racionalidad de corte europeo que tanto ha querido enaltecer la independencia y la libertad. Y en esta historia, el regazo materno que continuamente ha generado a México, aunque a veces pareciera una red que recogía 153 peces, no se demostró nunca jamás infecundo. Y las amenazantes fracturas se recompusieron siempre. Por eso los invito a pedir nuevamente, a partir nuevamente de esta necesidad de regazo que proclama del alma de vuestro pueblo. El regazo de la fe cristiana es capaz de reconciliar el pasado, frecuentemente marcado por la soledad, el aislamiento y la marginación, con el futuro continuamente relegado a un mañana que se escabulle. Solo en aquel regazo se puede, sin renunciar a la propia identidad, descubrir la profunda verdad de la nueva humanidad en la cual todos están llamados a ser hijos de Dios. Reclínense, pues, hermanos, con delicadeza y respeto sobre el alma profunda de su gente. Desciendan con atención y descifren su misterioso rostro. El presente, frecuentemente disuelto en dispersión y fiesta, ¿acaso no es también propedéutico a Dios, que es solo y pleno presente? La familiaridad con el dolor y la muerte ¿no son formas de coraje y caminos hacia la esperanza? La percepción de que el mundo sea siempre y solamente para redimir no es el antídoto a la autosuficiencia prepotente de cuantos creen poder prescindir de Dios. Naturalmente, por todo esto se necesita una mirada capaz de reflejar la ternura de Dios. Sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza
en los carros y caballos de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la columna de fuego que rompe dividiendo en dos la marejada del mar sin hacer grande rumor. El mundo en el cual el Señor nos llama a desarrollar nuestra misión se ha vuelto muy complejo. Y aunque la prepotente idea del cogito, del famoso cogito, que no negaba que hubiese al menos una roca sobre la arena del ser, hoy se está dominada por una concepción de vida considerada por muchos más que nunca vacilante, errabunda y anómica, porque carece de sustrato sólido. Las fronteras tan intensamente invocadas y sostenidas se han vuelto permeables a la novedad de un mundo en el cual la fuerza de algunos ya no puede sobrevivir sin la vulnerabilidad de los otros. La irreversible hibridación de la tecnología hace cercano lo que está lejano, pero lamentablemente hace distante lo que debería estar cerca. Y precisamente en este mundo, así, Dios les pide tener una mirada capaz de interceptar la pregunta que grita en el corazón de vuestra gente, la única que posee en el propio calendario una fiesta del grito. A ese grito es necesario responder que Dios existe y está cerca a través de Jesús, que solo Dios es la realidad sobre la cual se puede construir, porque Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado e hipotético, sino el Dios de rostro humano. En las miradas de ustedes, el pueblo mexicano tiene el derecho de encontrar las huellas de quienes han visto al Señor, de quienes han estado con Dios. Esto es lo esencial. No pierdan entonces tiempo y energías en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o consorterías. No se dejen arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias. Introduzcan a sus sacerdotes en esa comprensión del sagrado ministerio. A nosotros, ministros de Dios, basta la gracia de beber el cáliz del Señor, el don de custodiar la parte de su heredad que se nos ha confiado, aunque seamos inexpertos administradores. Dejemos al Padre asignarnos el puesto que nos tiene preparado. ¿Acaso podemos estar de verdad ocupados en otras cosas sino en las del Padre? Fuera de las cosas del Padre perdemos nuestra identidad y culpablemente hacemos vana su gracia. Si nuestra mirada no testimonia haber visto a Jesús, entonces las palabras que recordamos de Él resultan solamente figuras retóricas vacías. Quizás expresen la nostalgia de aquellos que no pueden olvidar al Señor, pero de todos modos son solo el balbucear de huérfanos junto al sepulcro. Palabras finalmente incapaces de impedir que el mundo quede abandonado y reducido a la propia potencia desesperada.
Pienso en la necesidad de ofrecer un regazo materno a los jóvenes, que vuestras miradas sean capaces de cruzarse con las miradas de ellos, de amarlos y de captar lo que ellos buscan, con aquella fuerza con la que muchos como ellos han dejado barcas y redes sobre la otra orilla del mar, han abandonado bancos de extorsiones con tal de seguir al Señor de la verdadera riqueza. Me preocupan tantos que, seducidos por la potencia vacía del mundo, exaltan las quimeras y se revisten de sus macabros símbolos para comercializar la muerte en cambio de monedas que al final la polilla y el óxido echan a perder, y por los que los ladrones perforan muros y roban. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. La proporción del fenómeno, la complejidad de sus causas, la inmensidad de su extensión como metástasis que devora, la gravedad de la violencia que disgrega y sus trastornadas conexiones no nos consienten a nosotros, pastores de la Iglesia, refugiarnos en condenas genéricas, formas de nominalismo, sino que exigen un coraje profético y un serio y cualificado proyecto pastoral para contribuir gradualmente a entretejer aquella delicada red humana sin la cual todos seríamos desde el inicio derrotados por tal insidiosa amenaza. Solo comenzando por las familias, acercando y abrazando la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades, involucrando las comunidades parroquiales, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad. Solo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas, sea la vida de quien muere como víctima, sea la de quien delante de Dios tendrá siempre las manos manchadas de sangre, aunque tenga los bolsillos llenos de dinero sórdido y la conciencia anestesiada. Perdón, pero se me seca la boca. Volviendo a la mirada de María de Guadalupe, diría una segunda cosa. Una mirada capaz de tejer. En el manto del alma mexicana, Dios ha tejido con el hilo de las huellas mestizas de su gente el rostro de su manifestación en la morenita. Dios no necesita de colores apagados para diseñar su rostro. Los diseños de Dios no están condicionados por los colores y por los hilos, sino que están determinados por la irreversibilidad de su amor que quiere persistentemente imprimirse en nosotros. Sean, por tanto, obispos capaces de imitar esta libertad de Dios, eligiendo cuanto es humilde para hacer visible la majestad de su rostro y de copiar esta paciencia divina en tejer
con el hilo fino de la humanidad, que encuentren aquel hombre nuevo que su país espera. No se dejen llevar por la vana búsqueda de cambiar de pueblo, como si el amor de Dios no tuviese bastante fuerza para cambiarlo. Redescubran, pues, la sabia y humilde constancia con que los padres de la fe de esta patria han sabido introducir a las generaciones sucesivas en la semántica del misterio divino. Primero aprendiendo y luego enseñando la gramática necesaria para dialogar con aquel Dios escondido en los siglos de su búsqueda y hecho cercano en la persona de su Hijo Jesús, que hoy tantos reconocen en la imagen ensangrentada y humillada como figura del propio destino. Imiten su condescendencia y su capacidad de reclinarse. No comprenderemos jamás bastante el hecho de que con los hilos mestizos de nuestra gente Dios entretejió el rostro con el cual se da a conocer. Nunca seremos suficientemente agradecidos a este inclinarse, a esta sincatabasis. Una mirada de singular delicadeza les pido para los pueblos indígenas. Para ellos y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas, México tiene necesidad de sus raíces amerindias para no quedarse en un enigma irresuelto. Los indígenas de México aún esperan que se les reconozca efectivamente la riqueza de su contribución y la fecundidad de su presencia para heredar aquella identidad que les convierte en una nación única y no solamente una entre otras. Se ha hablado muchas veces del presunto destino incumplido de esta nación, del laberinto de la soledad en el cual estaría aprisionada, de la geografía como destino que la entrampa. Para algunos todo esto sería obstáculo para el diseño de un rostro unitario, de una identidad adulta, de una posición singular en el concierto de las naciones y de una misión compartida. Para otros, también la Iglesia en México estaría condenada a escoger entre sufrir la inferioridad en la cual fue relegada en algunos periodos de su historia, como cuando su voz fue silenciada y se buscó amputar su presencia, o aventurarse en los fundamentalismos para volver a tener certezas provisorias, como aquel cogito famoso, olvidándose de tener anidada en su corazón la sed de absoluto y ser llamada en Cristo a reunir a todos y no solo a una parte. No se cansen, en cambio, de recordarle a su pueblo cuánto son potentes las raíces antiguas que han permitido la viva síntesis cristiana de comunión humana, cultural y espiritual que se forjó aquí. Recuerden que las alas de su pueblo ya se han desplegado varias veces por encima de no pocas vicisitudes. Custodien la memoria del largo camino hasta ahora recorrido. Sean deuteronómicos y sepan suscitar la esperanza de nuevas metas, porque el mañana
será una tierra rica de frutos, aunque nos plantee desafíos no indiferentes. Que las miradas de ustedes, reposadas siempre y solamente en Cristo, sean capaces de contribuir a la unidad de su pueblo, de favorecer la reconciliación de sus diferencias y la integración de sus diversidades, de promover la solución de sus problemas endógenos, de recordar la medida alta que México puede alcanzar si aprende a pertenecerse a sí mismo antes que a otros, de ayudar a encontrar soluciones compartidas y sostenibles para sus miserias, de motivar a la entera nación a no contentarse con menos de cuanto se espera del modo mexicano de habitar el mundo. Y una tercera reflexión, una mirada atenta y cercana, no adormecida. Les ruego no caer en la paralización de dar viejas respuestas a las nuevas demandas. Vuestro pasado es un pozo de riquezas donde excavar, que puede inspirar el presente e iluminar el futuro. Ay de ustedes si se duermen en los laureles. Es necesario no desperdiciar la herencia recibida, custodiándola con un trabajo constante. Están asentados sobre espaldas de gigantes, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, fieles hasta el final, que han ofrecido la vida para que la Iglesia pudiese cumplir la propia misión. Desde lo alto de ese podio están llamados a lanzar una mirada amplia sobre el campo del Señor para planificar la siembra y esperar la cosecha. Los invito a cansarse sin miedo en la tarea de evangelizar y de profundizar la fe mediante una catequesis mistagógica que sepa atesorar la religiosidad popular de su gente. Nuestro tiempo requiere atención pastoral a las personas y a los grupos que esperan poder salir al encuentro del Cristo vivo. Solamente una valerosa conversión pastoral, y subrayo, conversión pastoral de nuestras comunidades, puede buscar generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús. Por tanto, es necesario para nosotros, pastores, superar la tentación de la distancia. Y dejo a cada uno de ustedes que haga el catálogo de las distancias que pueden existir en esta conferencia episcopal. No las conozco. Pero la tentación de la distancia, superar la tentación de la distancia y del clericalismo, de la frialdad y de la indiferencia, del comportamiento triunfal y de la autorreferencialidad. Guadalupe nos enseña que Dios es familiar, cercano en su rostro, que la proximidad y la condescendencia, ese agacharse y acercarse, pueden más que la fuerza, que cualquier tipo de fuerza. Como enseña en la bella tradición guadalupana, la morenita custodia las miradas de aquellos que la contemplan, reflejan el rostro de aquellos que la encuentran. Es necesario aprender
que hay algo de irrepetible en cada uno de aquellos que nos miran en la búsqueda de Dios. Toca a nosotros no volvernos impermeables a tales miradas. Custodiar en nosotros a cada uno de ellos, conservarlos en el corazón, resguardarlos. Solo una iglesia que sepa resguardar el rostro de los hombres que van a tocar a su puerta es capaz de hablarles de Dios. Si no desciframos sus sufrimientos, si no nos damos cuenta de sus necesidades, nada podremos ofrecerles. La riqueza que tenemos fluye solamente cuando encontramos la poquedad de aquellos que mendigan, y precisamente este encuentro se realiza en nuestro corazón de pastores. Y el primer rostro que les suplico custodien en su corazón es el de sus sacerdotes. No los dejen expuestos a la soledad y al abandono, presa de la mundanidad que devora el corazón. Estén atentos y aprendan a leer sus miradas para alegrarse con ellos cuando sientan el gozo de contar cuánto han hecho y enseñado, y también para no echarse atrás cuando se sientan un poco rebajados y no puedan hacer otra cosa que llorar porque han negado al Señor. Y también, ¿por qué no?, para sostener en comunión con Cristo cuando alguno ya abatido saldrá con Judas en la noche. En esas situaciones, que nunca falte la paternidad de ustedes, obispos, para con sus sacerdotes. Animen la comunión entre ellos, hagan perfeccionar sus dones, intégrenlos en las grandes causas, porque el corazón del apóstol no fue hecho para cosas pequeñas. La necesidad de familiaridad habita en el corazón de Dios. Nuestra Señora de Guadalupe pide, pues, únicamente una casita sagrada. Nuestros pueblos latinoamericanos entienden bien el lenguaje diminutivo, una casita sagrada. Entienden bien el lenguaje diminutivo y de muy buen grado lo usan. Quizás tienen necesidad del diminutivo porque de otra forma se sentirían perdidos. Se adaptaron siempre a sentirse disminuidos y se acostumbraron a vivir en la modestia. La Iglesia, cuando se congrega en una majestuosa catedral, no podrá hacer menos que comprenderse como una casita en la cual sus hijos pueden sentirse a su propio gusto. Delante de Dios solo se permanece si se es pequeño, si se es huérfano, si se es mendicante. El protagonista de la historia de salvación es el mendigo. Casita familiar y al mismo tiempo sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza omnipotente. Somos guardianes de este misterio. Tal vez hemos perdido este sentido de la humilde medida divina, y nos cansamos de ofrecer a los nuestros la casita en la cual se sienten íntimos con Dios. Puede darse también que, habiendo descuidado un poco el sentido de su grandeza, se haya perdido parte del temor reverente hacia un tal amor.
Donde Dios habita, el hombre no puede acceder sin ser admitido y entra solamente quitándose las sandalias para confesar la propia insuficiencia. Y habernos olvidado de quitarnos las sandalias para entrar no está posiblemente en la raíz de la pérdida del sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores esenciales, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, del respeto a la naturaleza, sin rescatar en la conciencia de los hombres y de la sociedad estas raíces profundas. Incluso al trabajo generoso en favor de los legítimos derechos humanos, le faltará la savia vital que puede provenir solo de un manantial que la humanidad no podrá jamás darse a sí misma. Y siempre mirando a la Madre, para terminar, una mirada de conjunto y de unidad. Solo mirando la morenita, México se comprende por completo. Por tanto, los invito a comprender que la misión que la Iglesia hoy les confía, y siempre les confió, requiere esta mirada que abarque la totalidad. Y esto no puede realizarse aisladamente, sino solo en comunión. La guadalupana está ceñida de una cintura que anuncia su fecundidad. Es la Virgen que lleva ya en el vientre el Hijo esperado por los hombres. Es la Madre que ya gesta la humanidad del nuevo mundo naciente. Es la esposa que prefigura la maternidad fecunda de la Iglesia de Cristo. Ustedes tienen la misión de ceñir toda la nación mexicana con la fecundidad de Dios. Ningún pedazo de esta cinta puede ser despreciado. El episcopado mexicano ha cumplido notables pasos en estos años conciliares. Ha aumentado sus miembros. Se ha promovido una permanente formación continua y cualificada. El ambiente fraterno no faltó. El espíritu de colegialidad ha crecido. Las intervenciones pastorales han influido sobre sus iglesias y sobre la conciencia nacional. Los trabajos pastorales compartidos han sido fructuosos en los campos esenciales de la misión eclesial, como la familia, las vocaciones y la presencia social. Mientras nos alegramos por el camino de estos años, les pido que no se dejen desanimar por las dificultades y de no ahorrar todo esfuerzo posible por promover entre ustedes y en sus diócesis el celo misionero, sobre todo hacia las partes más necesitadas del único cuerpo de la Iglesia mexicana. Redescubrir que la Iglesia es misión es fundamental para su futuro, porque solo el entusiasmo, el estupor convencido de los evangelizadores tiene la fuerza de arrastre. Les ruego especialmente cuidar la formación y la preparación de los laicos, superando toda forma de clericalismo e involucrándolos activamente en la misión de la Iglesia, sobre todo en el hacer presente con el testimonio de la propia vida el Evangelio de Cristo en el mundo. A este pueblo mexicano le ayudará mucho un testimonio unificador de la síntesis cristiana y una visión compartida de la identidad y el destino de su gente. En este sentido,
sería muy importante que la Pontificia Universidad de México esté cada vez más en el corazón de los esfuerzos eclesiales para asegurar aquella mirada de universalidad sin la cual la razón, resignada a módulos parciales, renuncia a su más alta aspiración de búsqueda de la verdad. La misión es vasta y llevarla adelante requiere múltiples caminos. Y con más viva insistencia los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Esto es esencial, hermanos. Esto no está en el texto, pero me sale ahora. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal. Comunión y unidad entre ustedes. La comunión es la forma vital de la Iglesia y la unidad de sus pastores da prueba de su veracidad. México y su vasta y multiforme Iglesia tienen necesidad de obispos servidores y custodios de la unidad edificada sobre la palabra del Señor, alimentada con su cuerpo y guiada por su espíritu, que es el aliento vital de la Iglesia. No se necesitan príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor. Cristo es la única luz, es el manantial de agua viva. De su respiro sale el Espíritu que despliega las velas de la barca eclesial. En Cristo glorificado, que la gente de este pueblo ama honrar como Rey, enciendan juntos la luz, cólmense de su presencia que no se extingue, respiren a pleno pulmón el aire bueno de su Espíritu. Toca a ustedes sembrar a Cristo sobre el territorio, tener encendida su luz humilde que clarifica sin ofuscar, asegurar que en sus aguas se colme la sed de su gente, extender las velas para que sea el soplo del Espíritu quien las despliegue y no encalle en la barca de la Iglesia en México. Recuerden que la esposa de cada uno de ustedes, la esposa, la Madre Iglesia, sabe bien que el pastor amado será encontrado solo donde los pastos son herbosos y los riachuelos cristalinos. La esposa desconfía de los compañeros del esposo que alguna vez, por desidia o incapacidad, conducen a la Grey por lugares áridos y llenos de peñascos. Ay de nosotros, pastores, compañeros del Supremo Pastor, si dejamos vagar a su esposa, porque en la tienda que nos hicimos, el esposo no se encuentra. Permítame una última palabra para expresar el aprecio del Papa por todo cuanto están haciendo para afrontar el desafío de nuestra época representado en las migraciones. Son millones los hijos de la Iglesia que hoy viven en la diáspora o en el tránsito, peregrinando hacia el norte en búsqueda de nuevas oportunidades. Muchos de ellos dejan atrás las propias raíces para aventurarse aún en la clandestinidad que implica todo tipo de riesgos, en búsqueda de la luz verde
que juzgan como su esperanza. Tantas familias se dividen y no siempre la integración en la presunta tierra prometida es tan fácil como se piensa. Hermanos, que sus corazones sean capaces de seguirlos y alcanzarlos más allá de las fronteras. Refuercen la comunión con sus hermanos del episcopado estadounidense, para que la presencia materna de la Iglesia mantenga viva las raíces de su fe, de la fe de ese pueblo, las razones de sus esperanzas y la fuerza de su caridad. Que no les suceda a ellos que colgando sus cítaras se enmudezcan sus alegrías, olvidándose de Jerusalén y convirtiéndose en exilados de sí mismos. Testimonien juntos que la Iglesia es custodia de una visión unitaria del hombre y no puede compartir que sea reducido a un mero recurso humano. No será vana la premura de sus diócesis en echar el poco bálsamo que tienen en los pies heridos de quien atraviesa sus territorios y de gastar por ellos el dinero duramente colectado. Samaritano divino, al final, enriquecerá a quien no pasó indiferente ante él cuando estaba caído sobre el camino. Queridos hermanos, el Papa está seguro de que México y su Iglesia llegarán a tiempo a la cita consigo mismos, con la historia, con Dios. Tal vez alguna piedra en el camino retrasa la marcha y la fatiga del trayecto exigirá alguna parada, pero no será jamás bastante para hacer perder la meta. Porque puede llegar tarde quien tiene una madre que lo espera. ¿Quién continuamente puede sentir resonar en el propio corazón: no estoy yo aquí, que soy tu madre? Gracias.